Hola a todos en el canal, estoy aquí para compartir mi historia de vida. Antes que nada, quiero hablar sobre mi crianza, ya que fue a través de ella que conocí el mundo de la magia negra. Sé que algunos me juzgarán, pero también estoy consciente de que contaré con el apoyo de muchos, porque lo que hice, muchas personas aquí, lo harían por amor a sus hijos. Para preservar la identidad de mi familia, cambiaré los nombres de los involucrados y me llamaré Ayala. Durante muchos años, viví en un terreiro de candomblé, ya que la familia de mi madre fundó ese lugar hace décadas. Debido a esto, sufrí mucha discriminación a lo largo de toda mi infancia. En esa época, sentía mucha vergüenza de pertenecer a esa familia. Era objeto de burlas en la escuela, y la mayoría de los niños de mi calle tenían prohibido jugar conmigo. Las pocas que podían me llenaban de preguntas absurdas sobre mi madre, a quien llamaban bruja. Además, vivía con miedo de los espíritus, y este prejuicio religioso, junto con el rechazo de algunos vecinos, me hacía odiarme a mí misma y sentir vergüenza por mi familia. Sufría bastante por ello. Es importante aclarar que esta era mi percepción en la infancia. Hoy pienso de manera diferente. No soy seguidora del candomblé, pero tengo un gran respeto por todos. Todos los días soñaba con abandonar a mi familia debido al acoso que sufría. La época más aterradora para mí era cuando se celebraban fiestas en las que entidades conocidas como Exus se manifestaban en las personas. Mi madre, que era y sigue siendo una fuerte vidente, decía que mi destino era un día sustituirla. Tal vez eso realmente habría sucedido si hubiera seguido ese camino. Yo tenía dones para prever cosas, oír voces y sentir la presencia de espíritus, pero ocultaba esto a todos, especialmente a mi madre. Además de odiar vivir en esa casa, temía que ella me obligara a asumir algún tipo de rol. Mi madre tenía muchos clientes, muchos de ellos ricos, que venían de lejos para consultarla, incluso turistas de otros países que buscaban ayuda para su vida espiritual. A veces, solo venían a visitar el terreiro. Mi madre tenía algún tipo de acuerdo que no sé con certeza con algunas agencias de turismo, pero debido a la creciente criminalidad en la favela, esos clientes comenzaron a desaparecer. Prácticamente vivíamos del dinero que obteníamos de esos clientes. Mi padre tenía una pequeña tienda de abarrotes, pero no generaba casi ninguna ganancia. Con la escasez de clientes ricos, mi madre empezó a quejarse de la falta de dinero. Solo le quedaron los clientes de la comunidad y de las favelas vecinas que pertenecían a la misma facción. Como se trataba de personas menos favorecidas, ella cobraba tarifas muy bajas por sus servicios. En ese momento, ya era muy ambiciosa, pero se negaba a trabajar con magia negra, ya que, según ella, eso era lo que realmente generaba dinero. Sin embargo, hasta entonces, utilizaba sus dones únicamente para hechizos de magia blanca, trabajos de limpieza y ayuda espiritual. Para mí, eso no importaba. Odiaba vivir con ella y despreciaba los dones que tenía. Escuchaba voces, susurros y lamentos que me aterrorizaban. Me advertían sobre cosas antes de que sucedieran, y para mí, todo eso era culpa de mi madre. En ese tiempo, tenía 12 años y ya depositaba mis esperanzas en los estudios. Quería seguir el ejemplo de mi hermano, pero mi verdadero deseo era irme lo más rápido posible de aquella casa. Cuando las cosas comenzaron a apretarse económicamente para mi madre, empezó a aceptar trabajos de magia negra. Esto se convirtió rápidamente en un círculo vicioso. Obligaba a los ogons de ese terreiro a ir a los cementerios y enterrar algunos de sus hechizos. Mis tías, que también tenían derechos y obligaciones allí, se indignaron al enterarse de que mi madre estaba faltando al respeto a la casa. Después de muchas discusiones, nos mudamos a un barrio cercano, lo que facilitó mucho la vida de mi madre, ya que la mayoría de los clientes no querían entrar en la favela por miedo a ser secuestrados por la facción. En ese momento, ya tenía 14 años, y si antes ya me sentía avergonzada por el acoso que sufría solo por vivir en el terreiro, imagina cómo me sentía en ese momento en que mi madre estaba involucrada en la magia negra. No podía esperar a irme de casa. Como mencioné anteriormente, era muy sensible, así que comencé a sentir el peso de la negatividad que esas cosas traían. También empecé a escuchar con mayor frecuencia las voces de entidades malignas. No comentaba nada de esto con mi madre, porque en el fondo no quería ser parte de eso.
Tenía mucho miedo de que ella me obligara a hacer algo. Era obvio que ella sabía que tenía dones, pero me esforzaba al máximo para ocultárselo. Además, lo que más me motivaba a querer dejarla era el hecho de que la noticia de que mi madre era este tipo de hechicera se había propagado rápidamente entre los nuevos vecinos, y rápidamente me volví objeto de burlas. Esto me entristecía enormemente. Mi hermano Samuel, que es 6 años mayor que yo, es el orgullo de nuestra familia. Se dedicó tanto a los estudios que logró ingresar a la universidad a los 17 años. Fue él quien ayudó a difundir el trabajo de mi madre en los periódicos y en Internet. Antes, ella solo era conocida por recomendaciones. Ese año, mi madre logró una buena clientela, además de los antiguos clientes exitosos que tras la mudanza volvieron a visitar nuestra casa. A comienzos del año siguiente, me vi obligada a cambiar de escuela porque había pasado al segundo ciclo. Como esa escuela estaba en un barrio vecino, nadie conocía mi fama. Pronto hice nuevas amistades, pero la que más conecté fue con una chica de mi edad llamada Patricia. Fue a través de ella que asistí a la iglesia por primera vez. Sus padres eran evangélicos y se aseguraron de enseñarme sobre su religión. Sinceramente, me sentí identificada y comprendí que ese era el camino que quería seguir. Asistir a la iglesia me traía una paz interior, aunque lo hacía en secreto, escondido de mi familia. Incluso llegué a tener un noviecito en la iglesia, pero nuestra relación no duró ni un mes, ya que él siempre decía que quería conocer a mis padres. A medida que pasaban los días, sentía la necesidad de desahogarme con Patricia sobre los problemas que me atormentaban, pero temía que si lo hacía, ella se alejaría de mí. El miedo a que ella descubriera mis secretos hacía que mis días se tornaran aún más oscuros. Me inscribí en varios cursos que se ofrecían en un centro comunitario de mi antiguo barrio, con el propósito de ocupar mi tiempo al máximo. Mi objetivo era pasar la mayor cantidad de horas posible lejos de casa, ya que cuanto más me acercaba a Dios, más deseaba salir de ese hogar. Mis padres discutían constantemente, pues mi padre odiaba ver en lo que se había convertido mi madre. Ella solo pensaba en el dinero y no dudaba en hacer lo que fuera necesario, sin medir las consecuencias, para arruinar la vida de alguien siempre que le pagaran bien por ello. Quiero aclarar que no estoy diciendo que las personas que forman parte del candomblé están involucradas en magia negra. No, de ninguna manera. Solo estoy relatando que mi madre abandonó el candomblé por ambición y se adentró en el mundo de la magia negra. Cuando tenía 17 años, el pastor de la iglesia que frecuentaba me consiguió un empleo en la casa de uno de sus feligreses, el señor Newton, un delegado retirado y viudo. Esto me llenó de alegría y esperanza, ya que me permitía tener un lugar donde vivir. El trabajo no era complicado, pero el señor Newton era muy desordenado. Dejaba platos y vasos por toda la casa, al lado del sofá, creando un verdadero caos. Después de 3 meses trabajando allí, logré ahorrar suficiente dinero para comprar lo básico y poder vivir sola. Esto fue bastante fácil, ya que desayunaba y almorzaba en su casa, y por la noche cenaba gratuitamente en la escuela. Rápidamente alquilé un pequeño lugar en la comunidad donde crecí, ya que el precio era asequible. Le di adiós a mi madre con mucho gusto, con la certeza de que nunca volvería atrás. A pesar de asistir a la iglesia, las voces continuaban atormentándome, y a veces me pedían que alertara a alguien sobre el peligro que corría. Pero tras tantos años conviviendo con eso, me acostumbré y aprendí a ignorar esas voces. Lo más molesto era la sensación constante de un mal presagio que eso provocaba. El pánico que siempre sentía era como si viviera amenazada por un desconocido al teléfono. La diferencia era que no podía colgar la llamada para dejar de escuchar, pero no podía hacer mucho al respecto, excepto correr a la iglesia, donde podía disfrutar de al menos 1 hora de paz. Frecuentaba la iglesia, pero no estaba de acuerdo con la idea de que debía vestirme con ropa larga en mi día a día. Hablaba sobre esto, y las trabajadoras me explicaban que no era una regla estricta y que nadie exigiría eso de mí. Mi cambio vendría desde adentro, en el momento adecuado. Sin embargo, no era así en la práctica, porque cuando me encontraban en la calle, me lanzaban miradas de juicio. No creía que fuera posible que esa transformación naciera en mí, porque era muy vanidosa y adoraba vestirme como una persona del mundo. Mi vida tomó un giro diferente a los 19 años cuando el nieto del señor Newton
Vino a pasar las vacaciones en su casa. Él vivía en Acre y se llamaba Diogo. Era un joven muy atractivo. Todo en él parecía perfecto. Intentaba disimular mi admiración, pero era casi imposible no fijarme en su físico y en su sonrisa. Parecía que había sido esculpido. Teníamos prácticamente la misma edad. En los primeros días de su estadía apenas hablamos. Un día, el señor Newton me invitó a la fiesta de cumpleaños de su sobrina más pequeña en una casa de playa. En realidad, creo que me invitó solo para ayudar con la organización, ya que había pocas personas dispuestas a colaborar. Aunque no tenía intención de ir, porque era muy antisocial, me dio vergüenza rechazar la invitación. La decoración fue hermosa, toda basada en el personaje de Pocahontas. Esa noche, cuando llegué al área exterior donde se celebraba la fiesta, el señor Newton quedó admirado y me llenó de elogios. Fue allí donde Diogo realmente notó mi existencia. Me observó durante toda la fiesta, pero se mantuvo distante, probablemente para que sus parientes no lo vieran conversando con la empleada. A la mañana siguiente, todos se reunieron para ir a la playa, que estaba a aproximadamente 2 kilómetros. Yo decidí no acompañarlos, así que me quedé sola en la casa y aproveché para bañarme en la piscina. El señor Newton había dejado en claro que yo estaba allí como invitada y que podía sentirme a gusto en su hogar. Alrededor de 1 hora después, Diogo regresó de la playa y me preguntó si podía hacerme compañía. Aunque hubiera querido que no se quedara, no podía decirle nada. La casa había sido alquilada por su familia. Hablamos bastante. Él no disimulaba que estaba muy interesado en mí. Yo también sentía lo mismo, pero lo ocultaba lo más posible. Proveníamos de mundos diferentes. Él era hijo de un juez y pertenecía a la alta sociedad. Yo era atractiva, con un buen cuerpo, pero era pobre. ¿Qué podría querer él conmigo? A pesar de ser consciente de todo eso, terminé cediendo a su encanto. Después de todo, no pude resistir tanta belleza. Esto ocurrió 1 semana después. A diferencia de lo que pensaba, él resultó ser ingenuo, sencillo y algo tonto, cualidades que me conquistaron cada día más. Pronto ocurrió lo inevitable, y fue maravilloso. Escuchaba que la primera vez era tensa, dolorosa y placentera solo para los hombres, pero para mí fue perfecta. No nos separamos por el resto de sus vacaciones. Lamentablemente, ese mes pasó volando, y él tuvo que regresar a su ciudad. Hicimos una promesa de seguir en contacto. Me sentí muy triste con su partida, pero ya había entrado en esa relación sabiendo que no era más que una aventura. Sin embargo, lo que surgió de aquella aventura no estaba en mis planes. De hecho, ni siquiera en los de él. Pasaron 1 mes y medio y descubrí que estaba embarazada. Me sentí perdida, sin saber qué pensar ni cómo actuar. La posibilidad de interrumpir el embarazo estaba completamente fuera de discusión. Pero, ¿qué iba a hacer yo si él ni siquiera vivía en la misma ciudad? Me preguntaba por qué, siendo tan sensible, no me alertaron de que esto iba a suceder. Cuando le conté a Diogo, él se mostró molesto. La pasión y el anhelo que decía sentir desaparecieron de inmediato. Me acusó de haber quedado embarazada a propósito para sacar dinero de su familia y me sugirió que lo desechara en el inodoro. Quedé devastada. Su reacción me hirió profundamente. Supliqué al señor Newton que no me echara y él me tranquilizó, asegurándome que jamás haría eso y que hablaría con su hermano, ya que Diogo tenía que aprender a asumir sus responsabilidades. El mismo día, Diogo se disculpó por haber pensado mal de mí y prometió que no me faltaría nada para nuestro bebé. Realmente se arrepintió de haberme herido, pero dejó claro que no había nada más entre nosotros. En cuanto a eso, no me importaba, porque no estaba enamorada ni soñaba con casarme con él. El señor Newton fue muy generoso y me regaló todo el ajuar, cuna y cómoda. Se autoinvitó a ser el padrino. Algunos meses después nació Diane. Diogo estaba en el hospital, ansioso por conocer a su hija. Incluso ignoró los consejos de sus padres, quienes le recomendaron mantenerse alejado de la niña. El señor Newton me decía que no me preocupara por eso, ya que siempre tendría a su abuelo paterno, que era él. Cada vez se hacía más evidente el parecido de Diane con su padre. Mi madre se mostró encantada con ella, pero intenté mantenerla alejada para que no trajera energías negativas a mi bebé, que aún era tan pequeña. El señor Newton sugirió que me mudara a su casa para que tuviéramos un poco más de comodidad.
pero dejé claro que eso no era una opción. Me había mudado a una habitación diminuta y mi hija iba a necesitar espacio cuando empezara a dar sus primeros pasos. Así que, en cuanto cumplió 2 años, volví a trabajar en casa del señor Newton. Le pagaba a Dora, una prima mía, para que cuidara de ella mientras estaba fuera. Fue difícil separarme de Diane, pero tenía que continuar la lucha. No podía vivir del dinero que Diogo ofrecía. Además, teníamos una vida por delante y necesitaba ahorrar para su futuro. Durante los primeros 5 años de la vida de Diane, Diogo se mantuvo presente en su día a día. Hacíamos videollamadas continuamente y él la visitaba los fines de semana, aunque trataba de mantenerla alejada de mi madre. Sin embargo, no logré evitar que tuviera una verdadera devoción por su abuela, ya que no podía privar a mi hija de su felicidad. Al no estar más en la casa de mi madre, pude conocer su lado cariñoso. A medida que pasaron los años, el señor Newton insistía en que debía abandonar esa comunidad. Decidí escuchar sus consejos, ya que las cosas se estaban volviendo peligrosas. Casi cada semana había intercambios de disparos entre traficantes y policías, y no quería que mi hija se convirtiera en una víctima más de una bala perdida. Finalmente, me mudé a un barrio muy cercano al de mi madre, prácticamente al lado de la favela, pero era más seguro. Con el paso del tiempo, Diogo dejó de venir a visitarla, pues según él, la vida no lo permitía, pero mantuvieron el contacto telefónico. A diferencia de mi relación con mi madre, Diane y yo nos llevábamos muy bien. Ella era una niña dulce, feliz, extrovertida y rodeada de amigos. Además de la pensión que Diogo le daba, él también pagaba su educación, lo cual me ayudaba mucho, ya que usaba lo que sobraba para financiar sus clases de ballet y danza. El señor Newton, además de regalarle cosas, le daba una buena mesada, lo que le permitía estar siempre a la moda. Mi madre también quería darle una mesada, pero yo no deseaba el dinero proveniente de su trabajo y lo dejaba claro. Ella comprendía mi postura. Todos los martes y domingos íbamos a la iglesia y las voces y presagios que antes me atormentaban cesaron. Hasta que cumplió 14 años, disfrutamos de una vida perfecta. Sin embargo, todo cambió cuando comenzó a relacionarse con Raquel y Lorena, 2 gemelas que se mudaron a la casa vecina. Pronto, ellas y mi hija se convirtieron en inseparables. Tenían 16 años y la libertad de hacer lo que quisieran. Raquel era una buena chica, pero Lorena era envidiosa. Deseaba todo lo que mi hija tenía, desde ropa hasta zapatos, e incluso su consola de videojuegos. Pero lo peor era que arrastraba a su hermana a fiestas de baile funk y quería hacer lo mismo con Diane. Lorena hablaba tanto de esas fiestas que mi hija no hablaba de otra cosa. En mi juicio, ella lloraba y se quejaba para que la dejara ir. Nunca permitiría que mi hija fuera a ningún lugar con gas, ni siquiera al centro comercial. El único sitio donde consentía que se encontraran era en un parque que estaba a 300 metros de nuestra casa. Antes de que esas chicas llegaran a vivir al lado de nosotros, vivíamos en paz. En ese entonces, Diane aún disfrutaba de coleccionar muñecas, lo que era su pasatiempo, pero a partir de la llegada de esas nuevas amigas, su comportamiento comenzó a cambiar. Quizá debía haberla mantenido en casa para evitar esa amistad, ya que las discusiones entre nosotras se volvieron constantes. Mi hija tenía 14 años, pero su cuerpo ya lucía como el de una joven de 18. Al entablar amistad con las gemelas, empezó a querer vestirse como ellas, eligiendo ropa bastante vulgar que acentuaba su figura. Incluso dejó de querer acompañarme a la iglesia porque se negaba a cubrirse adecuadamente. Un día, después de su fiesta de 15 años, casi la arrastré para que fuéramos a la playa. Al llegar, se negó a quitarse la ropa, y como hacía mucho calor y el agua del mar se veía tentadora, comencé a sospechar que algo andaba mal. Así que le pregunté seriamente qué sucedía y, para mi sorpresa, me confesó que se había hecho tatuajes por el cuerpo. Me sentí muy nerviosa, ya que siempre habíamos sido amigas, y me di cuenta de que mi hija me estaba ocultando cosas. ¿Qué más podría estar escondiendo? No podía obligarla a que me mostrara lo que había hecho. Cuando llegamos a casa le pedí que se desnudara para ver sus tatuajes. Observé que tenía al menos 3, uno con un símbolo de una facción, otro con el nombre de un chico y el tercero era un dibujo que no tenía ningún sentido para mí. Tuvimos una larga discusión, yo estaba desesperada,
¿Cómo era posible que mi hija se hubiera tatuado un símbolo de una facción y el nombre de un hombre? Además, sabía que ya había tenido sus primeros besos. Le pedí explicaciones, pero ella no las dio. Así que decidí que no la dejaría sola en casa nuevamente. Había despedido a Dora un año atrás porque creía que mi hija podía manejarse por sí sola, pero a partir de entonces empecé a controlar sus pasos al máximo posible y la castigué indefinidamente. Un día, cuando Diane tenía ya 17 años, suplicó para que la dejara ir a un cumpleaños en un salón de fiestas de nuestro barrio. No vi razones para negarle la salida, ya que conocía a la cumpleañera desde que eran pequeñas. Hicimos un acuerdo para que regresara a casa a las 10 de la noche, pero cuando llegó la medianoche, ella aún no aparecía. Me preocupé bastante y decidí salir a buscarla. Cuando llegué al lugar, vi a 2 familiares de la cumpleañera cerrando las puertas del salón. Les pregunté por mi hija y me dijeron que no la habían visto esa noche. Inmediatamente llamaron a la cumpleañera para averiguar si Diane estaba en su casa. La chica, conocida como Kika, me dijo que no había invitado a mi hija porque se habían distanciado desde que las gemelas se mudaron al vecindario. Comencé a sentir pánico al no saber dónde estaba, y las lágrimas comenzaron a brotar, ya que empecé a temer lo peor. Kika me pidió que mantuviera silencio, pero me confesó que había visto a mi hija hablando con un chico peligroso conocido como Tuquiña. Me dijo que probablemente las gemelas lo habían presentado a Diane, ya que esas chicas frecuentan la favela y se relacionan con ese tipo de personas. La peor parte fue cuando me contó que Tuquiña era hijo de un traficante buscado. Sentí que el mundo se me venía abajo y en ese momento me pregunté dónde estaban las voces que siempre me advertían de los problemas ajenos. ¿Por qué no me avisaron del peligro que corría mi hija? Antes de colgar, Kika me sugirió que subiera a la favela, porque estaba segura de que Diane estaba en una fiesta allí, así que eso fue lo que hice. Después de mucho buscar, vi una escena desgarradora. Mi hija estaba irreconocible. Bailaba de manera vulgar para ese chico, frente a todos. El vestido que llevaba puesto no era el mismo con el que salió de casa, era mucho más corto. Estaba muy maquillada y parecía estar bajo los efectos del alcohol. La agarré del brazo, pero en ese instante, el tal chico me detuvo. No sabía quién era, así que sacó un arma de su cintura y me ordenó que la soltara. Diane trató de calmarlo y le explicó que yo era su madre. Él se sonrojó y trató de justificarse, pero yo no le presté atención y arrastré a mi hija hacia casa. Discutimos toda la noche y ella insistió en que no dejaría a ese chico. Desesperada, llamé al padre de Diane para buscar una solución. Diogo se mostró sorprendido y sugirió que la enviara a vivir con él. Dado que no tenía otra alternativa, estuve de acuerdo. A la mañana siguiente, la busqué para hablar sobre esto, pero no estaba en casa. Al principio pensé que había salido a comprar algo a la panadería y la estuve esperando, pero no regresó. Cerca de las 4 de la tarde, finalmente atendió el teléfono y me informó que iba a vivir con Tuquiña y que nada podría cambiar su decisión. Faltaban pocos meses para que cumpliera 18 años, así que me preguntaba qué podía hacer. Lloré y supliqué, pero Diane fue firme y me dijo que amaba a ese chico más que a cualquier cosa en el mundo. Así fue como perdí a mi hija ante un delincuente. Alrededor de 1 año y medio después, ella me llamó y dijo que necesitaba verme. Quedé en shock al ver su apariencia. No era mi niña de antes. Se había vuelto más delgada, tenía varios tatuajes en los brazos, llevaba una cadena gruesa en el cuello con las iniciales de ella y de su novio, y vestía una ropa vulgar y ridícula. Ella me abrazó y dijo que tenía algo que decirme. Fue un poco de suspenso y luego me reveló que estaba embarazada. No pude pronunciar una sola palabra, solo lloré. Ella me confesó que estaba esperando un bebé desde hace 3 meses. La invité a vivir conmigo, pero me dijo que amaba demasiado a su pareja. Me fui de allí destrozada, sintiéndome impotente. 2 meses después, me llamó para invitarme a almorzar en su casa y me aseguró que su pareja, Tuquiña, no estaría presente porque había salido de viaje. Fui, pero solo porque necesitaba saber cómo estaba llevando su vida y qué tipo de vida podría ofrecer a mi nieto o nieta. La casa estaba en la favela, pero era hermosa, muy bien cuidada y moderna, con un televisor y un equipo de sonido de última tecnología. A pesar de que solo tenía 5 meses de embarazo, su abdomen ya se notaba considerablemente.
Noté algunas marcas moradas en su espalda, pero ella las justificó diciendo que había tenido una caída por las escaleras. Pasamos un día que, si hubiera sido con una persona decente, podría haber sido divertido. Esa misma semana me llamó en un estado de desesperación y al llegar supe que había recibido una puñalada en la pierna. Necesité atención médica porque me desmayé al escuchar la noticia. Cuando recuperé la conciencia, fui al cuarto donde ella se encontraba. Intentó defender a su pareja, alegando que él había actuado sin pensar, ya que ella había ido a una fiesta mientras él estaba fuera. Lloré mucho y en ese momento me arrepentí de haberla traído al mundo. Al día siguiente, tras su alta médica, la llevé a mi casa y le imploré que se olvidara de él. Ella me miró seriamente y me dijo que, aunque quisiera, no podría, ya que él no aceptaría una ruptura. Ese mismo día, ese sinvergüenza y 2 cómplices aparecieron en mi puerta para buscarla, y yo no podía hacer nada para impedirlo. Después de ese día, mantuvimos contacto diario, pero creo que le prohibieron que me viera, ya que siempre inventaba excusas. Intenté hacerle ver que el niño crecería en medio del tráfico y que corría peligro de vida desde el momento en que nació. Ella estaba ciega por amor. Ni siquiera atendía las llamadas del señor Newton, un delegado retirado, porque su pareja no permitía que tuvieran contacto. Todos los días iba a la iglesia a orar por mi hija y por el nieto que estaba a punto de nacer. El día del parto, estuve en el hospital y también ese criminal. Gracias a Dios, el bebé nació saludable. 2 días después, ella recibió el alta, y mientras la ayudaba a cambiarse, vi varios moretones en su cuerpo. Le supliqué que viniera a vivir conmigo, pero se negó con los ojos llenos de lágrimas. Antes de subir al coche de él, me abrazó y se disculpó por haberme dejado. Mi hija estaba sufriendo y no podía permitirlo más. Regresé a casa, preparé mi maleta y fui a su casa. Ellos se sorprendieron al verme, especialmente Tuquiña, pero él no se opuso. Hablé con el señor Newton y le avisé que ese mes no iría a trabajar, explicándole la situación. Él apoyó mi decisión. Mi hija estaba muy feliz y durante ese mes cuidé de ella y de mi nieto. Mi presencia no lo intimidó en absoluto, aunque vi movimientos extraños de hombres armados que entraban y salían de un área de la casa. Estaba segura de que allí había un laboratorio de drogas. Muchas veces pensé en llamar a la policía y denunciarlo, pero sabía que mi hija iría con él. Si la policía llegaba allí, ella también sería arrestada. ¿Qué destino cruel eligió para sí misma? Lamentablemente, no podía quedarme a su lado para siempre, así que volví a casa y a mi rutina. Unos 2 meses después, alrededor de las 3 de la mañana, recibí varios mensajes de voz de mi hija llorando desconsoladamente. En uno de ellos, decía que había descubierto que Tuquiña estaba saliendo con una chica de 6 años menor, y que por eso iba a dejarlo. En otro mensaje, me pedía perdón por haber sido tan imprudente e ingrata. No respondí hasta las 7 de la mañana, cuando me desperté. Pasé el día llamándola, pero no respondía ni visualizaba mis mensajes. Alrededor de las 8 de la noche, mientras dormitaba en el sofá, mi madre llegó a mi casa, casi derribando la puerta y gritando. Me llevé un gran susto y tardé en abrir porque me sentí mal al despertarme así. Cuando me vio, me abrazó llorando y me dijo que Diane había sido encontrada muerta en una calle cercana a su casa. No pude escuchar el resto de la frase. El mundo se oscureció y perdí el conocimiento. No describiré lo que sentí al despertar y ver a mi madre frente a mí, llorando, pero creo que todos pueden imaginar el sufrimiento de una madre al perder su bien más preciado. No me puse los zapatos y corrí hacia allí. No estaba tan lejos, pues vivía cerca de esa favela. Tenía la esperanza de que mi madre hubiera recibido una noticia falsa. Cuando llegué, ya habían llevado el cuerpo y la calle estaba llena de policías preguntando por el paradero de Tuquiña. Desesperada, fui a la casa de ese desgraciado porque necesitaba saber sobre mi nieto. Al llegar, vi a una chica en la puerta sosteniendo al bebé en brazos, intentando calmarlo. Él aún tenía 3 meses y probablemente quería el abrazo de su madre. Era idéntico a ella. La semejanza era asombrosa. Lo abracé, intentando calmarlo. Mi princesa se había ido, y lo que quedaba era ese pequeño e indefenso que necesitaba de mí para mantenerlo lo más alejado posible de su padre.
Mientras bajaba por aquella calle, necesitaba tener la certeza de que ella había muerto. Justo en ese momento, apareció mi madre y me dijo que debía entrar a recoger la ropa sucia de Tuquiña, porque ella iba a hacer que él ardiera en el infierno. Fue entonces que me contó que Dayan había fallecido tras recibir 3 disparos en la espalda y que estaba sosteniendo a Kaique en brazos cuando aquel monstruo disparó. Ni siquiera pensó que podría haber herido a su propio hijo. Al escuchar esos sórdidos detalles, no dudé ni un instante. Entré en esa casa y recogí varias pertenencias de él. Lo odiaba con toda mi fuerza y deseaba verlo sufrir, aunque para ello tuviera que entregar mi alma a cambio. Después de eso, nos dirigimos a la delegación. El entierro se llevó a cabo 2 días después. A pesar de haber quitado muchas vidas, el padre de ese sinvergüenza tuvo el valor de presentarse en el cementerio. Afirmó que Tuquiña no había sido el culpable de la muerte de Dayan y dijo que si Caí necesitaba algo, podía buscarlo en la comunidad donde se encontraba escondido. Miré a mi alrededor en busca de policías, pero no había ninguno presente. Grité para que todos escucharan que el hijo de ese hombre pagaría caro por haber arruinado mi vida. Diogo lo empujó y aseguró que no se detendría hasta ver a Tuquiña tras las rejas. No me dijo nada más y se marchó. Quizás él estaba allí porque conocía la fama de mi madre. De allí, fuimos a la delegación para informarnos sobre cualquier novedad respecto al paradero de ese criminal, pero no había nada. Además, nos dijeron que había surgido la hipótesis de que el crimen había sido motivado por la venganza de una facción rival. Sin embargo, yo sabía que era una excusa proporcionada por los cómplices de Tuquiña para desviar la atención de la policía. Regresé a casa obsesionada por la venganza. No quería que solo lo arrestaran, quería que él pagara por lo que había hecho. Tan pronto como me vio, Dora me pidió que hiciera silencio, pues Caí había llorado todo el día y finalmente había logrado quedarse dormido. Me acerqué a él y me desmoroné en llanto. Ese pequeño se parecía tanto a mi hija. ¿Cómo podía cuidar de un niño al que amaba y odiaba al mismo tiempo? Juro que no quería sentir eso dentro de mí, pero en ese momento era lo que experimentaba. Hablé con Dora y le pedí que permaneciera allí por algunas horas más, ya que tenía algunas cosas que resolver. Desde allí fui a casa de mi madre, donde hablamos sobre el hechizo. Ella me aseguró que ya lo había realizado y que pronto veríamos los resultados. Curiosa, le pregunté cómo podía estar tan segura de que funcionaría. Me miró y me dijo que la mayoría de sus clientes habían obtenido buenos resultados. Me contó que incluso había tomado una foto del hechizo, ya que le serviría como trofeo. No entraré en detalles sobre el hechizo, solo diré que lo enterró en el mismo cementerio donde mi hija estaba sepultada. Ese día, abracé a mi madre y le pedí perdón por haberla abandonado y despreciado en el pasado. No sé decir con certeza cuántos días pasaron, solo sé que recibimos la noticia de que la facción rival había descubierto, gracias a un informante, dónde estaban escondidos padre e hijo y les dispararon. Esto no trajo de vuelta a mi hija, pero me dio un poco de paz. No puedo afirmar que su muerte fuera consecuencia del hechizo, pero hubo un detalle que me llamó la atención. El muñeco vudú que mi madre utilizó en el hechizo tenía agujas clavadas entre un ojo y otro, además de muchas otras en el cuerpo del muñeco. Según lo que supe de los habitantes del lugar, uno de los disparos que él recibió fue en la frente. Coincidencia o no, nunca lo sabré. Con la ayuda financiera de Diogo, abandonamos aquel lugar. Mis padres también se mudaron cerca de mí, y es mi madre quien cuida de Caí para que yo pueda trabajar. Espero que mi hija encuentre la paz.